Hola, hola, otra semana más en la bolsa de valores y en los mercados financieros del mundo, incluyendo las criptomonedas. Una semana demasiado movida con noticias muy relevantes. En videos pasados hice el análisis semanal y mensual de los indicadores. Esta vez te traigo un análisis del último año. Recuerda que estaré mostrando los indicadores financieros y económicos para Latinoamérica con sus tasas representativas de las monedas más importantes y más influyentes de la región. Los indicadores de los principales índices de la bolsa de Nueva York, el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq 100. Y para finalizar estaremos mirando dos hitos en el mundo de las criptomonedas para Bitcoin y para Ethereum, logrando unos valores históricos. No te pierdas el video porque trae información muy relevante para tus finanzas y tus inversiones. Soy Ricardo Gallego y estos son los indicadores financieros y de bolsa en Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Entonces el video mostrando la relación del dólar con el peso colombiano. Hoy en día un dólar está equivaliendo a 3.593,50 pesos colombianos y vamos a ver cómo se ha comportado en el último año desde 22 de febrero hace un año. Vemos que estaba en 3.395 pesos y luego se fue incrementando hasta llegar a valores por encima de los 4.100, llegando hasta 4.158, 4.120, 4.176 y vemos cómo luego empezó a bajar, logrando por acá un punto relativamente bajo en 3.588, subió nuevamente y se estuvo casi estable durante estos meses sobre los 3.700, 3.800 y en octubre empezó una bajada nuevamente con respecto al peso colombiano, bajando hasta 3.420 pesos y ahora empieza a tener una leve curva ascendente que tiene al dólar en el valor de 3.593,50 pesos colombianos. Como vemos, este mismo indicador para México, un dólar equivale a 20,64 pesos mexicanos actualmente. Hace un año, cuando ya estaba iniciando los temas de la pandemia, estaba en 18,91 y en la época fuerte donde hubo todos los cierres se incrementó por valores de 24, 25 pesos mexicanos. Estuvo por acá teniendo estos valores altos, otra vez sobre 25, bajó a niveles de 21,89 sobre junio, incrementó y ha tenido una curva en descenso desde esta época y acá parece tener un comportamiento estable sobre los 19,20 pesos. En Argentina un dólar equivale a 89,43 pesos y vemos acá un caso un poco diferente a los otros dos países, a México y a Colombia, donde estuvo hace un año en 61,76 y diferente a los otros dos tiene una curva de crecimiento sostenida, estable, mostrando una devaluación constante de esta moneda con respecto al dólar, dejando hoy un dólar equivaliendo a 89,43 pesos argentinos. Como vemos, en el último año el peso argentino se ha estado devaluando permanentemente frente al dólar. Voy ahora a empezar con el euro. El euro en pesos colombianos equivale a 4.372,25 pesos colombianos. El histórico del euro nuevamente tiene un comportamiento similar al del dólar. Estaba hace un año sobre los 3.678 euros, subió bastante sobre los 4.500, bajó hasta los 4.000 por acá por junio, volvió a incrementarse sobre agosto, septiembre, manteniendo acá un comportamiento más plano, bajó sobre diciembre y ha estado desde ahí con una relativa tendencia al alza hasta ahora en febrero, dejándolo actualmente en 4.372,25 pesos colombianos. Voy a revisar el euro con respecto al peso mexicano. El euro equivale a 25,12 pesos mexicanos. La trayectoria del último año nuevamente estaba sobre los 20,50, se incrementó sobre los 26 en la época de marzo, de abril y de mayo, bajó sobre junio sobre los 24,81, se incrementó sobre agosto y actualmente tiene un comportamiento lineal, pareciera con una tendencia al alza, dejándolo en valores actuales de 25,12 pesos mexicanos. Y nuevamente nos vamos al sur, a Argentina, donde un euro equivale a 108,81 pesos argentinos. Hace un año estaba en 66,99 y algo similar a lo que ha estado pasando con el dólar, ha ido perdiendo su valor con respecto a estas monedas con una escalada desde el año pasado, dejándolo en los niveles actuales. Mirando ahora los niveles de los índices de la bolsa de valores, el Standard & Poor's un año atrás estaba sobre los 3.225 puntos y desde ese momento empezó a verse el efecto de la pandemia y los cierres, dejando este punto bajo sobre los 2.304 puntos y luego comenzó su recuperación, una recuperación bastante rápida para ese tipo de caídas que lo tenía en este momento en junio ya casi en los niveles prepandemia y desde
desde ahí ha estado subiendo y se ha mantenido subiendo el índice. Hoy en día está tocando o está cerca de los 4.000 puntos y el índice parece empezar a retroceder, mostrando un leve cansancio. Para que el Standard & Poor's rompa este nivel de los 4.000, que es un nivel bastante psicológico y bastante fuerte por todo lo que significa, va a tener que encontrar en el mercado un nivel demasiado positivo para poder reventarlo y para poder romperlo y continuar su directriz alcista. Por el momento estamos experimentando un leve cansancio en este momento del índice de acá, que está mostrando unas sesiones en la bolsa de valores bastante volátiles. El índice actualmente está sobre los 3.876,50 puntos, dejando hoy una caída del 0.77%. Ahora pasando el Dow Jones, vemos igual, antes de la pandemia estaba sobre los 27.000 puntos, empezó a caer este industrial sobre los 19.000 puntos en la época fuerte de la pandemia, empezó a recuperarse niveles altos por acá en junio, una leve corrección, sin embargo ha seguido también recuperando y su camino al alza, muy similar a lo que vemos al Standard & Poor's 500. El nivel actual del Dow Jones, que es el índice industrial de las 30 compañías industriales más grandes, es de 31.521 puntos con 69 y hoy dejando un cierre de jornada de un 0.09% por encima con respecto a su apertura. Pasamos al Nasdaq, que es el tecnológico, estaba antes de la pandemia en 114,74 puntos y empezó a caer fuerte, igual que todos los índices, cayendo hasta los 72,86. Esta recuperación se ve bastante fuerte. Las compañías del sector tecnológico han tenido muy buen desempeño por todo lo que significa el tema tecnológico y la transición de capital de algunas economías hacia estas empresas, lo que ubican actualmente al índice en niveles de 141,62 puntos, dejando una caída del 1,95% al cierre del mercado. Ahora vamos a ver el VIX. El VIX es muy bueno analizarlo en esta época de largo plazo y ver específicamente lo que pasó en la pandemia. Cuando estábamos finalizando febrero estaba a niveles de 25 puntos. En toda la época crítica vemos este índice como se subió hasta los 82,69 puntos. Toda esta subida fue la que marcó el gran escepticismo y el gran negativismo en la bolsa de valores, haciendo que todos los índices que recién vimos, el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Dow Jones, cayeran sobre esta época bastante fuerte. Y de igual forma, apenas empezaron a recuperar los índices, el VIX comenzó a bajar nuevamente. Junio se ubicó sobre los 26 puntos, subió un poco, luego a los 41 puntos, generando tensión, una recuperación nuevamente del VIX, un incremento. Cada que hay un incremento del VIX se refleja en la bolsa de valores. En octubre vemos otro nivel sobre los 40 puntos, vuelve a recuperarse sobre los 20-25 puntos, esta subida de los 37 puntos y actualmente está sobre los 23,45 puntos, dejando el día de hoy un incremento de 6,35%. Recordar que el VIX, entre más alto, como vemos en este lado, es porque una volatilidad más grande dentro del mercado y por ende un mayor escepticismo y un mayor negativismo. O sea que cuando el VIX sube no es bueno para la bolsa de valores. Y acá vamos a comenzar con las criptomonedas. Definitivamente una de las ganadoras por el momento, después de todo lo que hemos visto y en el último año presentando el Bitcoin. Como por acá, el 22 de febrero el Bitcoin se ubicaba sobre los $9.600, luego la alcanzó a estar por debajo de los $5.000, como ya lo hemos visto en otros videos, y empezó una subida, tratando de testear por acá y de pasar los $10.000 o los $12.000, que le costó bastante. Miremos cómo se comportó acá de una forma muy estable, no podía romper esos niveles, volvió a bajar sobre los 10.000, no se sabía qué se esperaba del Bitcoin, era difícil romper esa barrera, apenas rompió la barrera de los 12.000, empezó y escaló hasta valores casi que históricos de los 19.000 que había tocado en el 2017, volvió a testear hasta que lo rompió y definitivamente por ahora se ha mantenido una directriz alcista, dejando el Bitcoin en un valor histórico, pasando los $50.000. Actualmente Bitcoin está sobre los $53.000, $54.000 y el día de hoy lo ha dejado con una caída del 5,65%. El Bitcoin logró ubicarse sobre los $57.000. Como vemos, un movimiento bastante interesante de esta criptomoneda durante todo el 2020. Y nos vamos de igual forma a revisar Ethereum. Ethereum sobre el 22 de febrero estaba en los $262, un comportamiento similar al Bitcoin en cuanto a su caída, que estuvo por acá por los 133, 123 por los tiempos del 14 de marzo, del 13 de marzo, y empezó una recuperación alcista, dejando por acá después de julio 19 un incremento de Ethereum, ubicándolo por encima de los $400 en septiembre, ya cerca de los 500, volvió a estar en esta zona de los $300
$150 y continuó su escalada. Vemos como estos últimos meses ha sido demasiado pronunciado su escalada, dejando a la moneda actualmente en $1,776.45. Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar de Ethereum? En un rango semanal vemos como el 20 de febrero rompió el nivel de los $2,000, un valor histórico demasiado importante para esta criptomoneda y que ha tenido una corrección en estos últimos días, probablemente por toda la gente que está queriendo tomar beneficios después de tener este nivel de los $2,000. Así que la pregunta es si nuevamente superará los $2,000 para romperlos por fuerza o se mantendrá por debajo de este valor. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerda que si te ha gustado, compártelo con tus amigos y con tus familiares. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.